Bueno, pues esos consejos publicitarios, esos escaparates, ¿no? Aquí en su pequeña pantalla que nosotros les ofrecemos, esos establecimientos que colaboran aquí con Comarcal Televisión y que ustedes pues también ya les dejan algún consejo para poder tener ese detallito con una persona querida, con algún familiar o con algún compañero, ¿por qué no? Vamos a hablar de la planta fotovoltaica que está proyectada a construir en zona de terreno de regadío en Puerto Lumbreras. Ese es el motivo, ¿no?, principal por el que se ha levantado el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en contra de la creación o la instalación de esta planta fotovoltaica de 360 megavatios, nada más y nada menos. Incluso desde el Ayuntamiento de Lorca, el Partido Socialista también ha presentado pues su crítica, ¿no?, a ese proyecto, además alegando que alguno de los postes en los que van ahí ese tendido eléctrico pasa por terreno de la ciudad de Lorca. Manuel Soler, comenzamos contigo este bloque. ¿Qué te parece el que los empresarios también hayan salido desde Croen y desde Ceclor a decir: bueno, ahora no toca, ¿no? Vamos a dejar a que los empresarios inviertan, los empresarios mirando por lo suyo, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras mirando por lo suyo y los agricultores mirando también por lo suyo? Aquí cada uno mira por lo suyo. Manuel. En principio también está en contra, y quien más actuaciones ha venido celebrando en los últimos años ha sido la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras, que también está en contra y que ha sido la que ha organizado pues diferentes manifestaciones. No hace mucho tiempo, pues una donde participaban en torno a 1000 personas, ¿no? Quiere decir que este huerto solar tiene una contestación fuerte de los vecinos. Bueno, en la región de Murcia tenemos unas 161.000 hectáreas de secano que peligran con el cambio climático, con la sequía. Todos sabemos que pues, se están secando los almendros, que la Confederación Hidrográfica del Segura no autoriza que lo rieguen ni tan siquiera con cubas. Es decir, esa zona es muy deprimida y de una baja o nula rentabilidad. Que de las 561 hectáreas que va a coger esta planta fotovoltaica, 523 sean de regadío, yo entiendo que también se podía haber mirado para otro lado, porque en Puerto Lumbreras y en Lorca hay muchas zonas de regadío de escasa rentabilidad o nula, como he dicho antes, o en algunas ocasiones pérdidas, como va a ser este año, que apenas habrá cosecha y la que haya en los secanos. Cereales no se plantan puesto que no llueve y los almendros pues se secan a marcha forzada. Entonces, a mí me parecería mejor que estas inversiones, para estas inversiones se utilizaran terrenos mucho menos productivos. Porque la primera cuestión es que cuando esas 500 hectáreas, algo más de 500 hectáreas, se utilicen para plantas fotovoltaicas, la concesión de agua que tienen, la Confederación Hidrográfica del Segura se la quitará. ¿Por qué? Porque las placas fotovoltaicas no tienen que utilizar agua, no se riega. Entonces, ese agua se supone que lo utilizarán para otra cosa. Claro, ahí la preocupación de la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras, que se queda pues sin esa parte de agua, de esa dotación, de momento, y por otra parte, pues eso, si es para 25 o 30 años que suelen funcionar este tipo de huertos solares, pues la verdad es que mucho tiempo que va a estar sin poder cultivarse. La Comunidad de Regantes no podrá seguir suministrando el agua, etcétera, etcétera. De ahí viene pues también una preocupación por la mano de obra, porque bien es cierto que las placas solares pues darán algún empleo, pero comparativamente con la productividad de algo más de 500 hectáreas en empleo, pues no tiene punto de comparación, ¿no? También ahí va a haber una merma importante en económica, digamos, y de trabajo, ¿no? A mí me parece que se podía haber visto en otra zona y que fuera de secano. Eso no quiere decir que hubiera cogido alguna parte de regadío, porque, pues bueno, si linda y hay unas parcelas que hay que cogerlas, pero es que, insisto, de 561 hectáreas, 523 son de regadío. Y Puerto Lumbreras tiene muchas zonas de secano, que también podían, y si no en Lorca, que también la hay. Por lo tanto, yo entiendo que los empresarios digan hay que dejar libertad, estamos en un libre mercado, no hay por qué poner cortapisas, pero también comprendo a los ayuntamientos, a los dos, y a la Comunidad de Regantes que digan, oiga, ¿y por qué han tenido que fijarse aquí que nos van a quitar la productividad, nos van a quitar el empleo y nos van a quitar la concesión de agua?
que eso es importante. ¿Por qué? Porque la Confederación Hidrográfica del Segura automáticamente dirá, bueno, ¿y este contrato por cuánto? Es lo mismo que se la quitan a un polígono industrial, es decir, hay tierra de regadío, hacen un polígono industrial, una urbanización, etcétera, y automáticamente la Confederación hace una revisión y dice, oiga, aquí esto ha ocupado tantas hectáreas, por lo tanto ese agua la rescatamos para otras zonas y se la quitamos a la comunidad de regantes correspondiente de su dotación, porque esto ya no entra dentro de su perímetro regable, esto ya se ha urbanizado o se va a urbanizar. Pues yo imagino que al ser un plazo tan largo, pues la Confederación va a hacer lo propio en este caso. Mi opinión es que se podía haber hecho en zonas de menos productividad, que generan menos empleo y que quizá, y tengamos en cuenta una cosa, el Partido Socialista de Lorca está en contra, pero es que el gobierno del partido... El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, perdón, con Partido Popular y con Vox. Y Partido Popular, quiere decir que aquí no podemos decir que es por cuestión política, porque son tres partidos políticos de signos diferentes y en este caso los tres partidos políticos están en contra. Pero vamos, mi impresión es que esto va a salir adelante, que se va a ejecutar porque está ya pues casi con todas las bendiciones encima de la mesa y que protestarán, pero tengo la sensación, entiendo que llevan razón, entiendo que no se tenía que haber hecho ahí, comprendo a los empresarios que digan, oye, se están metiendo, nos están cortando la libertad, etcétera, etcétera, vale. ¿Por qué? Porque si se hace ahí es porque tiene los permisos correspondientes, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma, como de la Confederación Hidrográfica del Segura, etcétera, etcétera, porque todos esos pasos la empresa que la va a construir tiene que haberlos andado y me parece que los tiene ya prácticamente resueltos. Así que se construirá, pero podía haberse hecho en una zona más deprimida. Todo hace indicar que en julio, ¿no?, pues ya conseguirán toda la tramitación de la documentación y todos los permisos para comenzar la obra de esta planta fotovoltaica y, bueno, 264 millones de euros de inversión, de los cuales también son 50 millones de euros para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en impuestos, que es una cifra realmente importante. Pero Marisol, aquí se pone la balanza, ¿no? Los empresarios que dicen, no vayamos a ahuyentar la inversión de capital, no vayamos a ahuyentar las grandes empresas, y por otro lado los regantes, ¿no?, que dicen, pues hágase en otra zona que no sea regadío. Pero ahora volveré con Manuel Solera después para que me responda también esa pregunta. Alguien vendería también esos terrenos, ¿no? Alguien le diría, aquí tenéis estos terrenos para construir. ¿Eso? Pues eso era lo último que estaba yo aportando al pensamiento, al razonamiento que estaba haciendo Manolo, porque en realidad supongo que eso se habrá considerado que es un espacio estratégico para hacer eso, teniendo en cuenta que va a restar posibilidad de regadío y que va también a tener su impacto ambiental y visual, que eso lo tiene, porque hay que ver el impacto que producen ya tantas placas solares en el campo, mira en la lejanía, tantos molinos eólicos por Castilla-La Mancha, eso tiene un impacto grande, ¿no? Pero se habrán hecho las cuentas, yo pienso, la inversión del empresario es libre, pero está sujeta a determinadas autorizaciones, como ya se ha dicho, y supongo que vamos a ver, si se ha quitado zona de regadío, lo suyo sería ampliarla por otra parte. O sea, allí hay unos propietarios que tienen sus huertos y tal, pues lo suyo sería que si eso es zona estratégica, si no lo es para el huerto solar, pues como dice Manolo, se podía haber puesto en otro sitio menos rentable en el terreno de la agricultura. Estamos otra vez con que ha faltado un poquito de conversación previa, como siempre, cuando llegamos a este punto, y cuando los pasos están tan adelantados, pues es muy difícil, porque ya hay unas inversiones, y hay unos proyectos en marcha que son muy difíciles de alguna forma, pues tendrán que ver la compensación y que den las cuentas muy claras. Estos son los beneficios que se obtienen, y a partir de ahí, pues yo creo que los ánimos se calman. David, ¿qué te parece el asunto? Yo creo que hay cosas que son compatibles, sinceramente. O sea, aquí hay unos señores que son propietarios de un territorio, de un terreno, que por las circunstancias que sea, ellos habrán hecho sus cuentas, han decidido vender a esa empresa que vaya a hacer la inversión, y son libres, siempre y cuando esté en el marco de la ley. Hay una normativa vigente, municipal, autonómica, nacional, si se cumple todo, pues ¿por qué no?
también habrán elegido o planteado las posibilidades de la empresa, pues dependiendo de la infraestructura necesaria para poner eso en marcha. Supongo que tendrá que haber cerca alguna línea de alta tensión, tendrá que haber algún tipo de transformación, tendrá que haber algún tipo de algo cerca, que no es llegar a decir aquí porque me gusta. O sea, ni la empresa ha dicho aquí porque quiero hacerlo, ni el Estado, ni la comunidad autónoma, ni el Ayuntamiento ha dicho aquí. Aquí habrá, dentro de esa libertad que hay económica, habrán decidido ponerse en contacto con quien sea y han llegado a un acuerdo. Dicho esto, no significa que si ese terreno tiene derecho a X recursos, en este caso hídricos, de agua, pues cuando se dice Confederación se lo va a retirar. Me parece bien que lo retire si ya no va a tener destino de eso, pero lo que no entiendo ni me parece bien es que Confederación, que es Estado, pues no nos olvidemos que la Confederación Hidrográfica del Segura no es un ente abstracto que flota en el espacio y que no tiene nada que ver con nada, ¿no? O sea, es un ente del Estado con un gerente, con un director, con un presidente, con lo que sea, que no sé ni cómo se llama, que eso me lo podrá decir Manolo, que ha sido nombrado por el Estado, ¿vale? Y por lo tanto tienen que ver la opción de que esos recursos se vayan hacia, lógicamente, a la misma comunidad de regantes o al mismo conjunto de asociaciones de regantes, y por lo tanto esos recursos se pongan a disposición de los agricultores de ese territorio. Que desaparezcan de una finca concreta o de un entorno concreto, no entiendo por qué desaparece sin más, sino que, lógicamente, hay que ponerlo al servicio de los ciudadanos, porque son recursos de todos. Entonces, yo creo que aquí se pueden aunar las dos cosas. O sea, los intereses particulares de un señor que tiene un terreno y que es libre de no cultivarlo, de cultivarlo, de venderlo para que hagan un residencial en caso de que esté permitido, o que levanten plaques solares en caso de que esté permitido. Pero vuelvo a decir, eso no significa que haya unos recursos y que por el hecho de que el destino de ese terreno en concreto cambie de uso, pues esos recursos no queden al servicio de la gente del entorno. O sea, si Puerto Lumbreras o su territorio tiene derecho a 100, no debe después de esto tener derecho solo a 90, tiene que tener derecho a 100. Que esos 10 ya no son para ese terreno en concreto, me parece lógico. Pero lo que no me parece lógico es que Puerto Lumbreras pierda 10 porque ya ese territorio desaparezca de esa función y tenga otra función. O sea, creo que son dos cosas diferentes, dos líneas diferentes, y por lo tanto aquí, vuelvo a decir, Confederación es Estado, con lo cual la delegación del Gobierno tendrá que mojarse, tendrá que decir algo, tendrá que hacer algo. El Ayuntamiento tendrá que exigirle también a la delegación del Gobierno, porque es que la delegación del Gobierno muchas veces nos quedamos que es solo un ente que hay ahí en Murcia y que se dedica a autorizar o a informar de manifestaciones y cosas así. No, perdona, la delegación del Gobierno es un ente que es la persona que representa al Gobierno de la Nación, en este caso en la región de Murcia. Y por lo tanto, si Confederación depende del Estado, pues tendrá que la delegada del Gobierno, en este caso creo que ahora una señora, pues tendrá que ayudar y barrer y remar a favor, en este caso, de una situación en la que si esos recursos no quedan en manos de los lubrerenses, pues se van a ver perjudicados, lógicamente. Manuel, Marisol. No, sí, era simplemente abundar, que es que coincido plenamente, porque en fin, la empresa en Puerto Lumbreras debe de quedar como no un en vez de, sino además de, en cuestiones de agricultura. O sea, se hace eso, es una inversión potente, interesantísima y muy buena para la zona, pero además tiene que mantenerse la agricultura. Manuel. Sí, bueno, decía que la delegada era una señora, la exalcaldesa de Alhama, doña Mariola, es la actual delegada del Gobierno y, bueno, no es la jefa del presidente, la Confederación Hidrográfica del Segura, representa al jefe. Tiene un presidente que el actual se llama Mario Urrea y que es designado por el Gobierno de España, por el Ministerio de la Biodiversidad. Vamos a ver, yo estoy totalmente convencido de que la Confederación Hidrográfica del Segura no va a modificar tierra de secano por tierra de regadío, es decir, y estoy totalmente convencido de que Puerto Lumbreras pierde 523 hectáreas que hasta este momento están cultivándose de frutas, fundamentalmente hortalizas. Lo que más se planta allí es lechuga, brócoli,
alcachofa y tal, pero fundamentalmente lechuga y brócoli es lo que más se planta. Flores, también hay una cantidad de flores importante en Puerto Lumbreras. Tenemos empresas productoras, manipuladoras y exportadoras importantes. Está ubicada allí una parte importante de Alimer, en Puerto Lumbreras, con instalaciones propias, con semilleros, muchas hectáreas de semilleros. Hay una empresa importante también que se llama Puerto Export, que produce, manipula y exporta. Bueno, pues ahora mismo esas cantidades que se producen en Puerto Lumbreras, que se manipulan en los almacenes de Puerto Lumbreras, que tienen trabajadores tanto en el campo como en los almacenes, y que desde esos almacenes se exporta a los mercados mayoritariamente exteriores. En el mercado nacional se vende algo, pero son cantidades no muy grandes. En torno al 80-90% va a la exportación. Bueno, ahí se va a producir una merma, que está claro, y que tendrán que irse a otras zonas a producir esas hortalizas que se venían produciendo hasta ahora. La producción mermada por mercancía de otros países más cercanos, ¿no? Perdón, por ejemplo del sur. Perdón, si en este momento hay empresas que tienen maquinaria, trabajadores, camiones, vehículos de todo tipo, para producir, transportar, pues del campo a los almacenes de manipulación de los... Vale, no están en este momento este tipo de empresas, y sobre todo cooperativas, no importan productos de fuera. Las cooperativas lo que hacen es recoger de las fincas de sus socios la producción, manipularla y exportarla, llevarla a los mercados. Claro, es lo que hacen. Puede ser que alguna empresa privada traiga algunos productos, importe algunos productos de otros países, pero eso es, sobre todo frutas y hortalizas, pues como que no, porque tenemos suficiente, y eso lo que quien importa fundamentalmente son las grandes superficies. Pero Manolo, entonces si el dueño del terreno decide, vamos a suponer que decide no vender a esta empresa, que la habrá vendido ya, pues si la empresa ya ha pedido los permisos a todo, vamos, podemos suponer que hubiera decidido no vender, pero decide a su vez no producir. Estamos las mismas. No, vamos a ver, son cosas diferentes. Es que si me estás diciendo... El dueño de una empresa, No estoy hablando del dueño de un terreno. El dueño del terreno no precisamente es el que produce siempre. Sí, pero si decide que no se produzca en su tierra, estamos la misma. Exacto, en muchos casos, sobre todo los grandes propietarios, excepto que sean empresas de producción y exportación, lo que hacen es arrendar sus tierras. Pero en este caso lo que han hecho, en vez de arrendárselo a los productores agrícolas, pues se lo han arrendado o se lo han vendido a una empresa que lo que va a plantar allí son placas porque le sale más rentable. Por eso estoy diciendo que al final, si tú como dueño del territorio tomas esa decisión, yo lo que digo es, si le retiran el agua, ya sea porque deje de producir, porque diga, ya no voy como digo, hago un residencial de lujo allí, si me lo permite la ley, al final el agua igualmente te la retiran. Entonces, si hay 100, ¿por qué no se prorratea ese agua que se deja de asignar ese territorio al resto de los territorios? Ahora, eso es lo que no entiendo. A continuación te lo explico. Por eso te pregunto, que sé que tú sabes. Porque resulta que estamos en un acuífero, el acuífero del Guadalentín está sobreexplotado. Casi todos los acuíferos de la cuenca del Segura están sobreexplotados. Concretamente, según los últimos estudios, se extrae en torno a 240 hectómetros más de las recargas que tienen entre todos los acuíferos de la cuenca del Segura. La Unión Europea ha dado instrucciones al Gobierno de España y a otros gobiernos que también tienen acuíferos sobreexplotados para que antes del año 2027, es decir, que está aquí ya, estamos en el 24, faltan 3 años, tiene que presentar un proyecto y tiene que estar ya ejecutándolo para evitar esa sobreexplotación de los acuíferos. Hay otro estudio que lo hizo la Universidad de Alicante, donde dicen científicamente que hay zonas en la región de Murcia que bajan a razón de 10 centímetros anuales. La subsidencia. Ahí podemos acordarnos de las riadas de Campillo y Torrecilla, que muchos vecinos decían, ¿cómo es posible que la Rambla de Biznaga iba por aquella zona
y ahora el agua se ha ido por una zona diferente. Bueno, pues porque resulta que van bajando los terrenos y no bajan por igual. Incluso hay quien dice que puede perjudicar incluso a construcciones, ¿no? Es decir, no se puede seguir sobreexplotando los acuíferos. Si la Confederación Hidrográfica del Segura, antes del 2027, tiene que ajustar las cuentas y son 240 hectómetros que se están extrayendo hasta la fecha y que a partir de 2027 no se pueden extraer, lo tiene complicado. Por una parte, de vez en cuando un recorte al trasvase Tajo Segura. Por otra parte, el agua desalinizada, que es la que está cubriendo mayoritariamente el déficit, es cara. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Tienen que cerrar pozos, Van a empezar, y han empezado ya, perdón. En Lorca no hace muchas semanas precintaron 2, que yo sepa, y seguramente alguno más que no me habrá llegado la información. Van a empezar a precintar pozos de los que tienen alguna irregularidad. A continuación, van a empezar a recortar agua de los pozos que, aunque estén en regla, los van a dejar con menos litros. Bueno, si existe la posibilidad de recoger algo de lo que ahora mismo hay regándose y que ese agua no se use, pues la Confederación Comisaría de Agua no va a ser tan generosa como para decir, mira, aquí nos vamos a ahorrar X hectómetros, vamos a dárselo a esta zona de secano y la vamos a convertir en regadío. No, ya os digo que eso imposible. ¿Y si el dueño del territorio no tenemos agua? Porque falta agua. ¿Y si el dueño del terreno, en vez de tomar la decisión de vender esto, toma la decisión de dejar la tierra y no hacer nada allí? ¿Qué ocurriría con ese agua? 3 años. Pregunto porque lo desconozco. Según la legislación vigente, 3 años sin consumir el agua, pierde el derecho. Pierdes el derecho. Otra cosa, pierde el derecho. Entonces, igualmente, sea con placas o por una decisión libre, porque es libre de tomar esa decisión, el dueño, de decir, no planto, o como digo, hago una residencia de lujo, igualmente el agua la pierde. Vamos a ver, un propietario de una vivienda, de una tierra, perdón, un propietario de terreno que tenga dotación de agua, voluntariamente no decide dejarla. Que se la quite. No, digo de plantar o no plantar. ¿Por qué? Eso sí puede decir los dueños. Pero el propietario, si no planta él y tiene dotación de agua, lo que hace es arrendársela. Pero puede tomar la decisión de no hacerlo. Bueno, pero, es suya. Pero normalmente un propietario no se tira piedras a su tejado. Si puede cobrar un arrendamiento anual y deja la tierra sin plantar, pues no lo cobra. Pero es que además tiene otro problema, que un terreno de regadío tiene un valor y un terreno de secano tiene un valor infinitamente más pequeño. Por lo tanto, nadie quiere perjudicar sus intereses. Si yo tengo un terreno de regadío, yo no quiero que me lo conviertan en secano por varias razones. Una de ellas, que pierde mucho valor. Otra de ellas, que yo ese agua ya no vuelvo a recuperarla seguramente en la vida. Por lo tanto, el agua, todos sabemos las luchas que hay por el agua, y desde luego si alguien tiene el derecho, ni mucho menos lo pierde. Bien es cierto que si esa tierra durante X años, concretamente la ley pone 3, Comisaría de Aguas puede ser más flexible y dejarle 4 o 5, pero me consta que ha habido muchos propietarios que han tenido el terreno, echan fotos aéreas, y si ven que durante 3 años consecutivos la tierra está de barbecho, pues es posible que esa concesión la pierda. Imaginaros que las placas fotovoltaicas son para 25 o 30 años, pues claro que la pierde, pero rápidamente. ¿Que eso va a volver a Puerto Lumbreras? Mi opinión es que no. Eso ya lo pierde Puerto Lumbreras, esa mano de obra se pierde, que se estaba empleando en esas 500 y pico hectáreas, esos almacenes tendrán un perjuicio. ¿Por qué? Porque tendrán que irse a otras zonas a traerse la producción, que tendrá un transporte añadido. Esos trabajadores de esos almacenes, pues si no encuentran o no tienen el producto, se verán perjudicados. Es decir, vamos a ver, para mí acarrea una serie de perjuicios que si se hubiera hecho como se va a hacer la de Lorca, una planta de similares características en Zarcilla de Ramos. Bueno, aquello eminentemente es tierra de secano. Por lo tanto, los dueños, el dueño de la tierra cobra su alquiler, incluso yo diría que la empresa puede pagar un poquitín menos,
seguramente. Está ya hecha, ¿no, Manolo, esa planta? Está empezando. Sencilla. Está empezando. Se ha dado comienzo, pero bueno, en aquella zona, efectivamente, todos sabemos que en las pedanías altas hay poquita agua. La comunidad de regantes de Las Vacas tiene una concesión de 625 metros cúbicos para unas 1000 hectáreas, que es de Las Vacas y alrededores, y pedanías de alrededores, pues imaginaros con 625.000 metros cúbicos que se puede hacer, no llega ni a un hectómetro, pues muy poquita cosa. Bueno, en esa zona para mí tiene una justificación, es una zona seca, con muy poca agua, con muy poca agricultura, y bueno, pues que se instale ahí una planta fotovoltaica es un ingreso para esos propietarios que quizás con almendros o con cereales, etcétera, no lo tienen, sobre todo ahora con las pocas lluvias que hay por el cambio climático, y posiblemente pues ahí van a tener unos ingresos que de otra forma no los encontrarían. Pero insisto, legal para mí es. Si no fuera legal no le hubieran dado los permisos pertinentes, está claro, y no se construiría. Lógico que se haga ahí, que se quiten esa cantidad de hectáreas de cultivo, yo no lo veo tan lógico, me parece que se podía haber hecho en otro sitio, pero los dueños del terreno, si quieren alquilarlo o venderlo, tienen derecho a poder hacerlo, y la empresa tiene derecho, si le dan todas sus licencias, a poder construirlo. Pero también la comunidad de regantes, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, el Partido Socialista y quien se oponga, tiene derecho a oponerse porque se ven atropellados en sus intereses. Que tiene que ser una zona estratégica, como he dicho, porque si no habrán pagado mucho más caro el terreno que no en una zona de secano. Está claro, como he comentado anteriormente, les compensará la inversión. Que una hectárea de regadío tiene un precio y una hectárea de secano tiene un precio infinitamente más bajo. Una hectárea de regadío se cobra una cantidad en concepto de arrendamiento mucho más elevado que una hectárea de secano. ¿Por qué? Porque la productividad que nos va a dar es superior a la que nos da un secano. Entonces está claro que la empresa o puede comprar más barato o puede pagar incluso un alquiler más barato. ¿Lo han hecho ahí? Pues supongo que hay dificultades para que Iberdrola acepte determinadas zonas para poder hacer el vertido a la red. Y quiero imaginarme que ese ha sido uno de los motivos por los cuales la empresa habrá decidido aquel lugar. Ventajas que habrá decidido la empresa a la hora pues, de sacar el mayor rendimiento a esa planta fotovoltaica. De nuevo, consejos publicitarios. Nada, en unos segundos regresamos con el último bloque, tema político, y les vamos a dar unos destinos de vacaciones. No sé si ustedes lo van a aceptar o no. Nada, unos segundos, estamos aquí.